Bueno, queríamos hacer una reflexión sobre uno de los lugares en los que se formó la clase política tecnocrática que gobernó este país durante 30 años, que ya se están yendo, pero que pues nos parecía importante rendirles un homenaje, despedirlos bien y al mismo tiempo hacer una reflexión sobre en qué tipo de espacio se formaron estos cuadros. Ahí vimos, Renata, Gibran, ¿cómo están? Ahí vimos, bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención es esta quizás desvergüenza con la que ellos mismos se asumen neoliberales, cuando es una palabra, el neoliberalismo, que quizás ya es un insulto en otros lugares del mundo, y ellos, algunos de los que entrevistamos, no les genera un problema hablar de, digamos, reconocerse como neoliberales. ¿Qué vieron ustedes? Pues mucha arrogancia, primero. Y en realidad, la manera en la que yo veo la educación pública es una fábrica de influencias, ¿no? Primero que nada. Privada, disculpe. La educación privada. Donde es una incubadora de influencias, y es mentira. Cualquier persona que haya ido a escuela privada y se compare con alguien de escuela pública, no es cierto que es más rigurosa. No es cierto, pero específicamente el ITAM sí tiene este enfoque para quedarse o tener un pie siempre dentro del gobierno. No así necesariamente con el TEC, la Ibero, que ellos monopolizan el sector privado y los buenos puestos del sector privado. Y el ITAM sí tenía su mano firme. ¿Les gustó el monumento al neoliberalismo? Tienen es prácticamente eso, eso sí, que se mostró ahí es. A mí no me llama tanto la atención que se ostenten como neoliberales. Todos los que están convencidos de su religión la sostienen en público y están seguros de que además es la correcta, la objetiva. Eso cuando decía, les gusta. Cuando decía alguien ahí que López Obrador induce un sesgo, es porque creen que ellos están viendo la realidad transparentemente. Claro. Eso primero. Y después, desde el conocimiento científico, sí, y después puede es ser que objetivado. El ITAM se hizo con el neoliberalismo. Cuando Hayek y von Mises se empiezan a planear cómo hacer la difusión de la ideología neoliberal, plantean que se hagan centros de pensamiento en todo el mundo. Aquí toman la iniciativa Bayeres y otro empresario de apellido Iturbide, si no recuerdo mal, y se juntan con economistas que conocían esta teoría económica y lo echan a andar. Eso en primer lugar. En segundo, son una reacción a la educación socialista, cardenista y sobre todo al IPN. Algo que les parecía que no debía ser en un país que se iba a industrializar. Ni la economía de la UNAM ni el Politécnico Nacional, porque tenían una tendencia socialista. Entonces había que hacer otra cosa. Eso está en su ADN, por eso lo reivindican. Y fue así. Una institución para formar a las élites empresariales, a las élites políticas, pero nunca tuvieron la influencia que han tenido, digamos, desde Carlos Salinas para acá. Exacto. El ITAM existía desde antes, pero no había sido necesariamente el semillero de cuadros del sector público. Sí, empezó con López Portillo menos del 0.5% de los puestos directivos de itamitas. Con Miguel de la Madrid empieza a crecer y con Calderón llegan a ser el 26% de los altos puestos del gobierno, pero además ese 26% estaba en lo más alto y en el sector Hacienda. Entonces dominaron la política económica del país y son eso, como una secta, por lo menos comparten mucho capital social. Sí, están iniciados en el mismo vocabulario, en los mismos rituales, trabajan en las mismas consultorías. Desde Paco Gil hasta Luis Videgaray se conocen todos. ¿Tú también los ves como una secta? Sí, o sea, yo en general creo que la educación privada lo es y mantienen toda su ideología neoliberal, y todo lo que no sea neoliberal es rupestre y no es científico. Y nuevamente el ITAM se enfoca en el sector público, en el Banco de México y sí, específicamente todo el Banco de México. Hay más, no crean que lo que han visto es todo. Hay más. Déjenme mostrarles qué más vimos en el ITAM. No me asustes, Hernán. Vamos a verlo. ¿Sienten que este gobierno ha marginado un poco a la gente del ITAM? Sí, mucho. Como presidente,
Lo único que fomenta es esta división entre clases, ¿no? Yo no me considero discriminado por los dichos del presidente. Estigmatizado, Sí, eso sí. vilipendiado, No lo creo. atacado, Sí, ninguneado. también. Como que siempre ha estado esa imagen del tecnócrata y así, pero un poco más ahorita porque ya está muy radicalizada esa idea, ¿no? Ha generado un sesgo en la sociedad por los ataques y las etiquetas que le ha puesto el señor presidente a egresados de la escuela. ¿Cómo cuáles? Pues como esa famosa frase de tecnócratas neoporfiristas, los constantes ataques al sistema económico neoliberal. ¿No es esta una institución neoliberal? Sí lo es. Pero cuando les dicen neoporfiristas y ¿cómo más les dicen? Tecnócrata, neoporfirista. Tecnócratas, neoporfiristas, ¿hay algo de cierto? Dominamos la técnica. Sí, diría que sí, es medio neoliberal. Sí, o sea, yo creo que sí, un poco como por las clases que llevas y así, si te enseñan, no sé, de La mano invisible de Adam Smith, pues es como la filosofía nata del ITAM. Y, o sea, yo creo que sí somos lo que dicen del tecnócratas neoporfiristas, yo creo que sí. Cuando dicen que la gente del ITAM es neoliberal, ¿es verdad? Pues supongo Sí, que muchos pueden ser neoliberales. ¿Ustedes creen que Porfirio Díaz fue un buen presidente? No. ¿No? Yo creo que sí. ¿Tú sí? Yo creo que sí. México tuvo un crecimiento económico gigantesco con él, entonces pues unas cosas por otras, ¿no? Pues trajo muchas cosas, como que intentó europeizar, por así decirlo, a México. Y pues en cierta manera como que nos elevó mucho, ¿no? ¿Por qué crees que es bueno o necesario europeizar a México? Yo creo que porque en Europa es la cultura del primer mundo, entonces yo creo que Europa es sinónimo de bienestar social. Necesitamos como ser más como los europeos. Yo creo que sí. ¿Se está creando en México un clima de discriminación hacia los fifís? Sí. ¿Sufres ese clima de discriminación? Me ha pasado en la UNAM. Por ejemplo, yo estudio allá y varios compañeros, el hecho de ir al ITAM, no te hablan. Y eres una persona que quiere armar diálogo, quiere hablar. Y yo, ¿por qué? Porque eres fifí, porque eres otro, porque no nos entiendes. Bueno, ahí vieron ustedes, Agarraron con la boca abierta. piensan que es necesario europeizar México, piensan que Porfirio Díaz fue un buen presidente, que Calderón también, ven a López Obrador como un peligroso, aunque le reconocen que tiene buenas intenciones. En todo lo que sea política social tienden a haber clientelismo y se sienten discriminados, dicen que sufren discriminación. Estoy segura que sí. O sea, ¿Te dio risa? bueno, sí, pero o sea, empezando con... No era parodia, todo era en serio. No, eso es lo más impresionante, pero... Porque en este programa sí hay parodias, pero lo sé, esto no era esto una no parodia. parece, pero no. Lo de la discriminación, ¿no? O sea, a pesar de que he escuchado mucho en círculos cercanos, desgraciadamente, que cómo es posible que que entienden de repente que la discriminación o el racismo o el clasismo es estructural, pero que ¿por qué si ahora nosotros estamos en el poder o la izquierda está en el poder? ¿Cómo es posible? Entonces, no, ya cambió lo estructural. Y En el fondo perdieron relevancia y lo ven como discriminación porque no entienden qué es la discriminación. Claro que no. Y todas las instituciones están hechas por ellos. O sea, no... ¿Y qué ven ustedes de la formación, digamos? Porque sabemos que hay una formación donde la parte de humanidades, de historia en el ITAM no es precisamente un tema en el que se profundice mucho. Se trata a través de, digamos, libritos de bolsillo donde se tratan temas de... Se ven algunos autores, pero en Está general... Marx incluso. Bueno, hay Sí. una parte, creo que fuerte, de estudios generales, Ajá. donde tienen ¿Fuerte? algunos profesores destacados y que a algunos les cambian la visión. Pero eso es como... ten tu pedacito de formación social, ahora viene lo bueno. Ajá. Y entonces después viene la ideologización. ciencia dura. Claro, la ciencia dura, los números que no mienten. Según, y me llama mucho la atención que tantos itamitas se hayan tirado al piso cuando el presidente les dijo neoporfiristas. Oye, pero si reivindican a Porfirio Díaz, si dicen que se discrimina a los fifís, ¿sabes de cuándo es ese discurso? Del porfiriato.
Y se caricaturizaba a esa gente como fifis, como catrines. Hay historiadores como Mauricio Tenorio que han dado cuenta de eso. Las élites se acatrinaron, se hicieron fresas, dejaron de convivir con la otra gente y se inventaron fantasías. ¿De qué me habla el chavo que dice que se siente discriminado en la UNAM porque no le hablan? Es como si se le viera el oitamita en la cara. O él siente que se le ve el oitamita en la cara, pero no es cierto. La UNAM es una universidad clase mediera. No cualquiera accede a la UNAM. El acceso a la UNAM también está sesgado socioeconómicamente. Esos son los mitos que les enseñaron en el ITAM. Creo que hay que hacer también una reflexión sobre el tipo de formación que se da en una universidad privada, a diferencia del que se puede llegar a dar en una universidad pública. Ahí, digamos, ¿qué tipo de país se ve en una y otra? Dos, o sea, yo fui a escuela privada toda mi vida y es un mantra. Bueno, fui a la UNAM, ¿tú dónde estudiaste la carrera? Yo en el TEC. En el TEC. Y es un mantra del neoliberalismo del día uno y de colonialismo y de normalizar estas relaciones de poder y que las élites tienen que tener el poder porque ellos sí saben y ellos sí conocen la ciencia y ellos sí entienden los números. Y se les tiene se tiene que manejar a la gente pobre que no tiene la capacidad de entrar de tener educación. La escuela privada, particularmente estas escuelas, son centros de distribución de capital social y político. Ahí lo importante no son los conocimientos que adquieras, sino los conocidos que adquieras. Entonces se trata de eso. Pero como reproducen estructuralmente las desigualdades, porque reducen el ámbito de circulación de las élites, se vuelven el mundo de las élites todavía más chico, más restrictivo. Sí, le ponen una barrera de ingreso y van a decir ellos, pero hay becas. Pues sí, pero estructuralmente está reducido. Ellos dicen que hay muchas becas, que hacen muchas cosas por la sociedad. Pero además es irrelevante, o sea, digo, no es relevante, pero ¿cuántas becas haya? ¿Cómo el acceso que tiene alguien para poder entrar al TEC o al ITAM, empezando con muchas veces hasta el idioma, o sea, que te piden exámenes de inglés. No necesariamente porque haya becas significa que la gente puede acceder a ellas, ni siquiera. Les agradezco mucho. Hay además un proyecto ideológico de la universidad privada y se justifican esa desigualdad como si fuera mérito. Entonces por eso creen que son tan buenos y que todo el mundo les nota lo itamitas, ¿no? O sea, bueno, hay honrosas excepciones, creo que hay pluralidad en el ITAM. Siempre las generalizaciones son malas. Vamos a tener a 2 estudiantes del ITAM en un rato. No les digo todavía quiénes son, pero van a venir en un rato. Algunos arrepentidos, otros reivindican su itamidad con mucho orgullo. Pero bueno, algo tienen que decirnos. ¿Y Mario Delgado? No, ya los verán. Gracias.